El ir escalando cada vez con más gente me ha aportado otro tipo de enriquecimiento personal. Yo creo que forma parte de la trayectoria de las personas, ¿no? Y hay gente que es más individualista que otra. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a tu podcast de escalada, a Rock and Joy, con este calorcito que ya está acechándonos por los sectores. Vengo de nuevo dando caña con una nueva serie de entrevistas a personajes relevantes dentro del mundo de la escalada, tras unos cuantos episodios más formativos. ¿Qué te parece? Pues esta misma semana he tenido la suerte de poder reunirme con Carlos Suárez, un escalador en su sentido más amplio, alguien que ha estado desde el principio de la escalada en libre, que hizo solo integral de 8º grado cuando esto era casi el máximo encadenado y que posteriormente ha dedicado su vida a realizar actividades rompedoras en la montaña. Quiero recordarte que estas entrevistas, que este audio que estás escuchando ahora mismo, que esta edición con el mejor equipo con el que puedo contar, es posible gracias al apoyo que recibo de forma directa en rockandjoy.com/estudio. Si te gusta el contenido y quieres poner tu granito de arena para que siga trayéndote más, con aún mejor calidad, entra en rockandjoy.com/estudio y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga apretando en esta aventura. rockandjoy.com/estudio. Y antes de comenzar con este programa te mando un mensajito también de mis patrocinadores Tendon y Climbskin, que por supuesto también contribuyen con el programa, también contribuyen con este audio. Los fabricantes checos de cuerda Tendon y los cracks españoles de productos para la piel Climbskin colaboran contigo, conmigo, con Rock and Joy con un sorteo fanático al final de mes. Y nos queda solo una semanita. Este mes se sortea un arnés deportivo Tendon que tiene una pintaza de ser súper comodito y un bote de gel de silicio orgánico Climbskin. Apúntate y que no se te olvide, rockandjoy.com/tendon. Recuerda que te quedan solo unos días. Y ahora vamos con el programa. Hoy tengo el placer de poder conversar con Carlos Suárez, todo un icono del mundo de la montaña. Quizás si has empezado a escalar hace poco no lo conozcas, y es que Carlos es alguien que practica la escalada en su sentido más amplio, como se entendía hasta hace solo unas décadas, desde el boulder a los picos de 8.000 metros, desde las primeras compes deportivas en los 80 a los primeros solos integrales de 8º grado, pasando por el salto base, el traje de alas. En fin, es un aventurero que entusiasma con su pasión y su ganas de buscar siempre un reto más grande, una montaña más interesante todavía. Así que, lo dicho, todo un honor estar contigo, Carlos. Bienvenido a Rock and Joy, crack. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y, por supuesto, un placer siempre. Todo lo que sea posible hablar de montañas, pues siempre está muy bien. De lujo. Carlos, en este caso estamos, como te acabo de comentar, en un programa dedicado a la escalada en roca. Los tiempos cambian y las modalidades cada vez se han ido especializando más y más, pero con todo esto sigue resultando impresionante la elegancia con la que has conseguido estar realizando actividades tan distintas a un nivel tan alto. Así que lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por tu trayectoria y las gracias por ser una fuente de inspiración para los que, como yo, pues te hemos ido siguiendo. Así que vamos a entrar ya en materia. Con una carrera tan interesante, me gustaría que empezáramos por el principio de los tiempos. Si te parece, damos una vuelta en 360 por tu vida en la vertical. Pues lo que he podido cotillear me ha informado de que desde ya muy joven estaba realizando actividades punteras. Y me pregunto de dónde surge esto, o sea, ¿cuándo y cómo surge esta pasión por la montaña y la escalada? Bueno, en mi caso personal, la verdad es que yo creo que parto de una familia muy disgregada y que eso yo creo que generó en mí pues una inquietud importante, ¿no? Y me hacía preguntas pues en lo típico que nos hacemos todos en la adolescencia, que son difíciles de responder. Y yo pues estaba en un colegio interno en el monasterio del Escorial. Ajá. Cerca de la zona de la sierra que da a Madrid, y veía ya Bantos. Y bueno, pues es una montaña que desde abajo te llama mucho la atención porque es un pico hace una cima muy cima ahí, ¿no? Desde el pueblo, como se ve y tal. Y entonces pues
me atraía el hecho de subirme allí para poder pensar, reflexionar, qué hacer, intentar un poco hallar respuesta a esas preguntas que me hacía, que en ese momento pues probablemente eran muy difíciles de responder. Y bueno, pues un poco como la historia del Principito, ¿no? Que te vas allí, te aíslas allí en la cima de la montaña y te vas a ese lugar para pensar y simplificar sobre todo esos pensamientos que tienes en la cabeza, ¿no? Esa tormenta de ideas y qué hacer, ¿no? Y qué hacer en la vida, que intentas buscar esa solución, ¿no? Al qué hacer en la vida y por dónde quieres ir, que sea tu dirección, ¿no? Y allí encontré un cura que estaba rapelando con su sotana y todo allí de unas piedras. Flip. Y fue la primera imagen que tuve de escalada y eso me hizo ver que existía la escalada, vamos, que se rapelaba con una cuerda por unas piedras. Y la verdad es que fue un momento único porque, bueno, pues probablemente no hallé respuestas a eso que andaba buscando, pero tenía que ver con la inquietud y el hecho ese de encontrar un sitio donde reflexionar y estar tranquilo y a gusto es algo que con los años ha mejorado e incluso lo siento como algo único todavía, ¿no? O casi mejor, ¿no? El irte a la naturaleza para estar en contacto con ella, más allá de los logros deportivos o de lo que consigas luego con el paso del tiempo, ¿no? ¿Y este hombre, este cura, fue luego un mentor tuyo en la montaña o fue esa anécdota de ese primer día? Nada que ver. Luego yo no le creo ni que le volví a ver ni nada. Mira que allí en el monasterio de los Escorial estábamos rodeados de curas y tal, pero no le volví a ver nunca, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y se me quedó grabado, ¿no? Es evidente que a raíz de ahí había que tener cierta fe en que ahí se podía conseguir algo positivo, ¿no? Y que no iba a pasar nada, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue divertido verle rapelar allí por unas piedras y tal y me explicaba cómo se hacía y tal. Y bueno, yo la verdad es que me había escapado ese fin de semana entre la disciplina de mi madre en casa y luego el colegio, pues yo me había escapado y me fui allí a pasar una noche, fue mi primer vivac, un vivac, lo recuerdo durísimo, con un frío tremendo y ya muerto de hambre por la mañana creo que me entregué ahí a la Guardia Civil y en eso quedó todo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí ya luego ese fin de semana, esa semana estuve castigado y vi un programa del Filo de lo Imposible donde veía dos hippies escalando, que curiosamente son dos personas, mira que he conocido personajes pues muy famosos y importantes del mundo de la montaña en general, ¿no? Y esos dos nunca los conocí, ¿no? A Miriam García, que era un personaje único y la verdad es que me hubiera gustado conocer, pero bueno, aquello lo relaciono pues al final con una especie de enganche real con el mundo de la montaña y a raíz de ahí yo quería escalar y todo lo que tuviera que ver con escalar. Estamos hablando de que serían los 80, ¿no? Principios, mediados de los 80 o algo así. Sí, sobre el año 84, 85 y tal. Y bueno, mi madre conocía a un abogado que casualmente era montañero, no lo sabíamos, fue allí a que me echaron un buen rapapolvo y les dio la casualidad que ese abogado era el presidente del Club Peñalara, un club muy de montaña y le encantaba la escalada. Entonces, pues nada como ver a un chaval rebelde como yo con posibilidades de encauzarle por el buen camino y eso pasó que me enganchó y a partir de ahí empecé a escalar cada fin de semana, ¿no? Qué bueno. Y así en realidad en muy poco tiempo empiezas a coger el gusto a esa recién nacida escalada en libre, o no sé si todavía no se escalaba en libre. Sí, perdón. Cuando yo empecé a escalar justo era la revolución de la escalada libre, acababa de pasar ya y había todavía esa competitividad entre los nacientes escaladores deportivos y los escaladores clásicos de toda la vida, ¿no? Y entonces había ahí una gran revolución. Se hablaba mucho todavía de si abrir las vías por arriba o por abajo. Imagínate, o sea, los puristas solo querían abrir vías por abajo. Pero yo más allá de escalar o de hacer cosas difíciles, para mí lo que era un sueño era el poder escaparme cada fin de semana con el permiso de mi madre, ¿no? Claro. Para mí eso era lo único, porque podía de repente irme todos los fines de semana con amigos escaladores a hacer acampada, ¿no? Y para un adolescente, pues eso es lo más. Entonces, claro. Pues claro, yo estaba allí encantado, todo el día allí escalando y luego, pues la verdad es que escalar también me enganchó. Sí, te enganchó y en poco tiempo estabas ya participando en competiciones y con un rendimiento deportivo que es digno de mención. Vamos, hoy en día llegar al 8º grado no es algo que te vaya a llevar a la fama, pero sigue siendo un reto significativo para la mayoría de los que escalamos y entre ellos me incluyo. ¿Cómo conseguiste en aquella época, que los medios no eran
tan avanzados como ahora mismo, elevar tu rendimiento tan rápido? Pues yo la verdad es que descubrimos una valla cerca de casa, cerca de un parque, hacía como un poco de parapeto de un parking de coches y bueno, pues empezamos a escalar allí todo lo que podíamos entre semana. Entonces, aquella valla vertical de regletas muy pequeñas me dio mucha fuerza y gracias a esa valla pues pude empezar a desarrollar bastante fuerza en los dedos. Y eso más el fin de semana pues empezaba a ser un entrenamiento prácticamente en toda regla. Para nosotros lo que queríamos hacer era escalar. Y entonces surgieron algunas de las primeras competiciones. Yo fui a la primera competición que se hacía, una de las primeras en roca, que se hacía en Patones, en Madrid. Había habido una en Oliana y creo que esta, no sé si era la segunda o así, en Patones, y iba de la mano de Jesús Gálvez, un mítico de la escalada que andaba siempre descalzo. Y entonces me llevaba de la mano allí a ver a esos grandes como Chavo Vales, Francisco Javier Oribe Chochín, Pachi Arocena, Chema Gómez, Carlos García. Estaban allí todos los mejores escaladores deportivos ya haciendo grado de verdad. Y aquello pues me impactó muchísimo, ¿no? Y la verdad es que me atraía, ¿no? Me atraía. Pero bueno, yo participé en una de las primeras competiciones que se hizo si no fue la primera, en Rocódromo Artificial, en Coslada, que aquello fue una gran polémica y los escaladores eran súper revolucionarios, ¿no? Eran todos unos caracteres bestiales, ¿no? Y discutían cualquier decisión de cualquier árbitro o cualquier norma, la intentaban cambiar. Entonces aquello era la hecatombe, era más aquello una lucha de titanes más que una competición de escalada, ¿no? Y bueno, pues allí yo me colé en la final, quedé quinto me parece, y a partir de ahí, joder, pues me vi que tenía posibilidades de escalar bien, vamos, que se me daba bien más o menos. Pero luego me tiraba mucho la montaña y me fui ese verano a los Alpes y ahí empecé un poco también mi carrera paralela no solo al mundo de la escalada deportiva, sino al mundo de la alta montaña, ¿no? Exacto, eso precisamente quería hilar ahora mismo, que parece que esto de la deportiva se te queda pequeño, ¿no? Igual que cuando hablé con Iker hace un añito y pico, bueno, él encadenó su 9A y se le quedó pequeño, pues a ti había algo desde el principio que te llamaba de la montaña, ¿no? ¿Qué había ahí fuera que te estaba buscando? Sí, a mí la verdad es que pues de la mano de esos míticos escaladores como el Gálvez, Ramón Portilla, que eran personas que habían escalado grandes paredes, ¿no? En Yosemite, en el Himalaya, habían hecho algún 8000, en Patagonia. Entonces, pues, claro, yo quería hacer algo más que la escalada deportiva. Lo veía como, de hecho, yo creo que influenciado un poco por mi generación también. Eh, Había como una especie de trayectoria lógica en la vida de un escalador. Tú empezabas escalando en tu zona más cercana a donde vivieses, luego te ibas al Pirineo, quizás luego ibas a los Alpes, si tenías suerte a los Andes y del culmen de una trayectoria de escalador tal era el Himalaya, ¿no? Era acabar yendo al Himalaya. Eso con los tiempos han cambiado con el paso del tiempo, pero vamos, esa era un poco la intención. Y en cuanto pude hacer grandes montañas, pues allí y tal. Como escalaba mucho en solitario, influenciado por estos escaladores, muchos de los que conocí allí en La Pedriza, sabía todas las técnicas de escalada en solitario. Entonces, cuando nos fuimos en un autobús del Peñalar a Chamonix durante un mes, a la que pude aprovechar, porque sabía que era un viaje único ir allí y tal, pues intenté hacer ya una escalada difícil que me aportase algo. Y con 16 años, pues hice el Pilar Bonatí. Yo cumplo años justo en julio, me pilla siempre en verano, ¿no? Entonces, entre 16 y 17 hice el Pilar Bonatí, al año siguiente hice la Walker. Y a partir de ahí ya fue donde vi la posibilidad de que a lo mejor podía dedicarme a algo más que el simple hecho de pensar en escalar, sino incluso vivir de ello en un futuro, ¿no? La Bonatí que de hecho ya no se puede repetir, aunque quieras, pues se derrumbó en 2005. Se derrumbó totalmente, efectivamente. ¿Y qué recuerdas de aquello? Pues recuerdo que fue una escalada que me abrió las puertas a un mundo mucho más amplio, ¿no? El pensar en grande te lleva a otro sitio, ¿no? Más grande también. Y yo pensaba que iba a tardar 2 días, se me dio muy bien, tardé uno solo. Y bueno, pues allí vivaqueando con mis amigos, con los que había quedado allí, aquello era más bien una fiesta de adolescentes allí a pie de pared. Y nos lo pasamos bomba, ¿no? Al día siguiente aparece por ahí un helicóptero rescatando allí a algunos otros escaladores. Y bueno, aquí me abrió las puertas como para poder pensar en hacer el Espolón Walker a las Grandes Corases, una de las 3 grandes caras nortes míticas de los Alpes. Estuve todo el año, eso sí, ya pensando en ella,
pensando en la pared, cómo hacerlo, poniéndome en forma, pensando en escalar el mejor nivel de roca que tuviera. Siempre he pensado que todo lo que fuera tener un buen nivel de escalada en roca iba a permitirme el tener luego un buen nivel de alpinismo, ¿no? Rock and Joy te necesita a ti. Como te adelantaba en la presentación, Rock and Joy es mucho más que un podcast, pero me cuesta seguir haciendo este trabajo sin tu apoyo. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, que traiga más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com/es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza de después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com/es tuyo. Bueno, volviendo a esta roca más fanática, Carlos. A finales de los 90, con unas mallas punky y unos tirantes, te subes en solo integral 3 vías de 8A, aunque alguna esté ahora decotada en Patones y en Cuenca. He estado buscando fotos de aquello y te he visto en el techo de la Desmond Tutu de Patones, que joder, no impresiona menos que la mítica foto de Gulick en la Separate Reality. O sea, ahora mismo una ascensión de estas en solo integral es noticia. Para ponerlo en contexto, para el que no te conozca, creo que Alex Honnold, que es el máximo referente del solo integral ahora mismo, ahora ha realizado solo un largo de 8A sin cuerda en su vida. O sea, estas vías ahora mismo son duras de escalar para la mayoría de los escaladores con todas las garantías de una cuerda, y hace 20 y pico años lo eran más, y con el añadido de que nadie las había hecho en solo integral antes. Y yo me pregunto, ¿qué perseguías con esto? Pues esto es toda una hazaña, ¿no? Pues en realidad lo que buscaba detrás de esas escaladas era como la autenticidad, el máximo de la pureza, el máximo de todo lo que no tenga que ver con subterfugios, engaños o historias raras de imagen, marketing y demás. Algo que fuera sobre todo de verdad, por encima de todas las cosas, como intentar una vez más hallar respuestas a esas preguntas, ¿no?, que me hacía. Y eso era a través de eso, haciendo lo máximo que yo podía hacer, en el máximo de compromiso, el máximo de riesgo, ¿no? Y eso te lleva a un nivel de concentración total, a darlo absolutamente todo 100%, en una concentración en eso única, ¿no? Y encuentras respuestas curiosas, ¿no? Pues muchas veces son externas a ti, fuera del contexto de la escalada, ¿no? Lo que rodea, lo que la gente opina o piensa, y luego lo que tú mismo vives, ¿no? Que la perfección pues no existe nunca realmente, ¿no? Encontrar la perfección es algo muy difícil, y que el día que vas a hacer la escalada, el día que decides hacer eso, pues se levanta una brisilla de viento, o no es el día que mejor te encuentras a lo mejor escalando, o las pulsaciones se te suben, ¿no? Un poco, porque tampoco eres el hombre perfecto, efectivamente, y cuando entonces empiezas a pensar en otros objetivos mayores, te das cuenta que seguir en esa línea, por lo menos yo tuve la suerte de llegar a ese punto en el que me encontré como, pues, por así decir, autosatisfecho, ¿no? O sea, es decir, sé que no puedo hacer algo mucho más difícil que esto. O sea, hacer algo más difícil que esto me llevaría a un lugar muy, muy peligroso, ¿no? Y hacer lo mismo sería un poco repetirme también. Entonces siempre luego he ido buscando cosas paralelas parecidas, ¿no? Pero la verdad es que esos solos me enseñaron muchísimo. También siempre he pensado que es una cosa muy personal, ¿no? Que tiene que venir de uno que le apetezca hacerlo por encima de todas las cosas. Claro. Bueno, el solo integral siempre va a ser una actividad muy controvertida por lo espectacular y por lo obvio de las consecuencias si algo sale mal. Sí, sí. Esto que... Yo creo que hasta será prohibida algún día, es lo que pienso. Hoy en día la libertad en general cada vez está más limitada, más restringida. La imagen que dan las cosas hoy en día, una mentalidad donde todo quiere estar muy controlado, pues donde hay quizás menos, no sé, control general, donde antes había menos control, ¿no? Pues ahora hay mucho más control, y eso hace que al final se acabe la gente preguntándose cosas. Y a mí ya me han llegado a preguntar en redes si estaba permitido, o si no estaba prohibido escalar sin cuerda. Fíjate, es algo que yo llevaba imaginándome hace tiempo que podía ocurrir, y ha empezado a ocurrir, ¿no? Pero ha habido escaladores en la historia muy interesantes que han hecho cosas muy difíciles. Alan Gersen, Alan Robert, no sé, Christophe Profit. Ha habido franceses y americanos. Con Alan Gersen escalé yo, que es el único guía al que he contratado alguna vez en mi vida. Tuve esa suerte. Ah, sí, muy buen alpinista. Sí. Muy buen alpinista. Pues, ¿cómo se vivía en aquella época en tu entorno el solo integral? ¿Tus amigos, tus padres, tu familia? ¿Cómo lo veían? Bueno, el entorno más cercano siempre ha sido muy difícil de entender, y la verdad es que
explicar eso es casi imposible, ¿no? Es algo que tienes que hacer tú porque quieres hacerlo y no le puedes dar muchas más explicaciones, ¿no? Lo que está claro es que si lo haces tienes que hacerlo porque realmente te apetece, no por una influencia demasiado fuerte, sino llega un momento que eres tú el que decide y ahí tienes que tener muy claro que no es porque alguien te ha influenciado, quieres ser algo parecido a los demás o hay algo de competitividad en ello, ¿no? Ujú. Sino que realmente buscas esa pureza, ¿no? Pero una vez que yo creo que eres capaz de hacerlo, que eres capaz de salir o pasar por ese túnel, creo que también es muy interesante en el juego ser capaz de escapar de ello, ¿no? Ujú. Es tan interesante entrar en ello al 100% con el máximo de compromiso y riesgo como ser capaz de salir de eso, ¿no? ¿Y cómo lo ves ahora mismo? Estas ascensiones de Jorge Díaz, por ejemplo, que ha hecho alguna de las mismas vías que hiciste tú, o el mismo Alex Honnold que Sí, está en su línea en Estados Unidos. sí, bueno, yo creo que cada escalador es único. Hay escaladores que te pueden parecer más arriesgados que otros, ¿no? Hmm. Y bueno, en el caso de Jorge Díaz Rulo lo veo un escalador con una seguridad absoluta porque también maneja unos grados de escalada que más quisiera yo, ¿no? Es un escalador ahora mismo que está haciendo lo máximo que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? El 9B y pronto va a hacer cosas todavía más difíciles. Se controla mucho y se maneja con mucha seguridad. En Hmm. el caso de Alex Honnold, quizás en el granito de Yosemite seguramente funciona igual de seguro, ¿no? Pero no tiene ese margen tampoco como el de otros escaladores, ¿no? Ya te digo que cada escalador es algo muy personal y cada uno ve cómo ha escalado y cómo puede llegar a ese límite o acercarse a ese límite con cierto margen o cierta seguridad, ¿no? Hmm. Siempre va a ser un tema complicado, sobre todo de juzgar, la verdad. Totalmente. Totalmente. Yo, bueno, lo he tratado con algunos entrevistados que han escalado mucho en solo integral, también en aquella época por aquí, por Granada, y yo les comento, mira, yo empecé a escalar hace muy poquito, ¿no? Hace solo 11 años casi, pero empecé en el Peak District. Y allí el solo integral está totalmente normalizado. Y yo, bueno, alucinaba. Fíjate. Y yo luego llegué a España y era como, ¿qué dices? Digo, sí, 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 en mi primer día me dijeron, hombre, si esto es un bordillo, son 12 metros, escala sin cuerda. Y digo, claro, pero si te caes te matas, da igual lo fácil que sea, ¿no? En 12 metros te da para mucho. Bueno, Carlos, después de esto y volviendo a esta panorámica, a esta historia, sigue realizando ascensiones de gran porte en solitario, ya sea con o sin cuerda, ¿no? Como la primera en solo integral a la Rabadá Navarro en el Pico Urriellu y la apertura en solitario a una variante que sacaste que se llama Solo al Viento. ¿Qué Solo al viento, recuerdas sí. con más cariño de aquella aventura? Bueno, la verdad es que hacer la rabada sin cuerda fue algo único, me encantó, era como te da una sensación de fuerza interior bestial, ¿no? Porque es también la gran montaña, la gran pared que eres capaz de escalar a la vez que es difícil en roca, ¿no? Hmm. Pero fue todo, sobre todo todas las vías y la evolución durante unos cuantos años que tuve allí en esa pared, ¿no? Llegué a hacer 10 vías en solitario en la cara oeste, algunas repitiendo, y la experiencia de abrir también esta vía nueva, ¿no? Pero sobre todo fue que hubo un momento que me senté a pie de la pared y iba a escalar otra vez en solitario y sentí que no me apetecía más, ¿no? Escalar allí en solitario, necesitaba escalar en otros sitios, ¿no? Hmm. Pero, y luego una vez más trascendió algo que iba más allá de la escalada, ¿no? Que era la gente que he conocido allí, ¿no? Algunos que ahora son amigos de por vida ya, ¿no? Y que bueno, pues han hecho de ese sitio algo único y especial, más allá de la escalada o la pared. Luego con el tiempo he tenido la suerte de hacer parapente biplaza y también hacer salto base desde la cumbre. Bueno, pues he hecho un montón de actividades que han sido muy divertidas. Hmm. La verdad es que picos de Europa en general tengo un recuerdo muy, muy bueno y sigo yendo habitualmente. Carlos, mientras parece, ¿no? Desde fuera que en tus inicios buscabas mucho la escalada en solitario, quizá para encontrar estas respuestas que dices, un poquito más adelante en tu carrera, parece también que compartir estas aventuras con grandes amigos toma el relevo. Y nombres habituales de la montaña como Carlos Soria, como Leo Houlding, Darío Barrio, Alex Chicón, Scott Becker se unen al tuyo para formar cordadas sólidas. ¿Qué cambió? Si es que cambió algo. El, el ir escalando cada vez con más gente me ha aportado otro tipo de enriquecimiento personal. Yo creo que forma parte de la trayectoria de las personas, ¿no? Y hay gente que es más individualista que otra.
Probablemente hay gente que necesita encontrarse a sí mismo o estar solo. Y bueno, pues es algo que yo he leído y he estudiado mucho en otros, ¿no? El mismo Einstein, que era un gran humanista, no solamente era un científico, ha escrito libros muy interesantes al respecto, y él hablaba de cómo para poder interaccionar en equipo y mejorar un poco lo que puedas, digamos, compartir o transmitir bueno, pues al final el enriquecer, ¿no? Quizás a la sociedad en su conjunto, pues hace falta un poco de soledad, ¿no? Hace falta también estar solo, el profundizar en ti mismo, mejorar como persona para luego enriquecer a los demás o viceversa, ¿no? A veces también. Eh, yo ahora últimamente me apetece más compartir que escalar en solitario. Aún así sigo teniendo sueños de escalar cosas en solitario, pero la experiencia de compartir yo creo que es mucho mayor. Y la idea de equipo en general está ahí de fondo por algo, es algo muy bonito. Estás compartiendo tus sueños, estás hablando todo el día de ello y no sé, yo creo que sí que es un poco menos duro, ¿no? Para personas que hemos tenido una vida pues quizás difícil en nuestra adolescencia, pues no sea menos difícil o menos duro, ¿no? Pero vamos, creo que es más divertido, más acogedor o entrañable, si quieres, el trabajar ahí en equipo, ¿no? En general. Bien, bien, bien. De un tiempo a esta parte, y me refiero en general, ¿no? Tras pasar por Yosemite y medirte con las míticas formaciones, ¿no? Como la Salacé, The Nose o el archifamoso bloque, el Midnight Lightning, empieza a buscar actividades de un corte más alpino todavía, como la ascensión al Choyu o el intento al G2 invernal, al K2, el Cerro Torre, el Monte Ácar. Vamos, me encanta comprobar cómo se pueden combinar con versatilidad y elegancia actividades tan diferentes, ¿no? Porque me invita a soñar con que yo puedo también meterme en alguna montaña de verdad, con mayúsculas. Carlos, ¿qué significa para ti la escalada en roca dentro de todo este compendio? Para mí, escalar en roca es lo más divertido y creo que es la base de todo. Porque cuando estás escalando en roca sin querer estás haciendo un ejercicio muy, muy completo. Desde el trabajo de gemelos, que parece que no, pero trabajan muchas veces bastante más de lo que parece, hasta todo el tren superior, obviamente, ¿no? Quizás un poco falla ahí el fondo, ¿no? Pero también cuando te acercas a muchas paredes o muchas zonas de escalada, tienes que andar durante un rato y a veces con una mochila algo pesada, con lo cual ya vas adquiriendo cierto fondo. Entonces, escalar para mí es la base de todo, que te va a permitir combinar luego muchas cosas en montaña. Con todo y con eso, que para hacer una actividad así más diversificada, por así decir, tiene que haber un entrenamiento detrás. O sea, yo siempre he corrido, siempre he intentado mantener la mejor forma posible en todos los aspectos, ¿no? Pero sí es verdad que antiguamente, o hace unos años, por así decir, mejor, el ser multidisciplinar era una cosa y ahora es otra. El ser especialista ahora supone ser especialista, yo qué sé, te pongo un ejemplo, el mundo de la escalada, el boulder, los que están especializados en boulder, están especializados en boulder y luego con cuerda no escalan igual de bien. Y entonces se considera un tío muy completo, muy multidisciplinar, el tío que compite, que utiliza la cuerda y además hace boulder. Que eso antes no pasaba. Antes ese es el multidisciplinar al que escalaba, donde se englobaba todo, desde el boulder a la competición, alpinista, grandes paredes, hacer esquí de travesía, como ha sido mi caso, esquí de fondo, y ya no te digo volar, que ya si lo metemos ahí sería otra cosa más. Claro, eso ya es como hacer otros deportes en realidad, es como sería como practicar, aunque estén dentro del mundo de la aventura, dentro del outdoor, o si quieres dentro del mundo de la montaña, ¿no? Para mí todo lo que está en relación directa con el mundo de la montaña y en general con el outdoor me encanta. Y por eso ha habido años que he estado haciendo surf y también me ha gustado mucho, ¿no? Y lo he disfrutado un montón. Pero cada vez hago menos y cada vez estoy un poco más centrado en lo que es lo mío y lo que me hace más feliz, que es subir montañas, ¿no? Y si pueden ser montañas verticales, paredes verticales donde haya que escalar, pues para mí mejor que mejor. Qué bien, qué bien. Bueno, en tu documental cuentas que en un encuentro con Leo Houlding te cambia la vida, porque te enseñó una actividad que se convirtió en un eje de tu vida durante muchos años. ¿Cómo fue este encuentro con Leo Houlding? Bueno, lo que ocurrió ahí fue que yo estaba entonces estaba en el equipo internacional de Berghaus y estaba allí, y allí conocí a Leo Houlding. Y entonces vino a dar unas conferencias en España donde yo la hacía como de traductor y entonces venía contando lo que estaba empezando a hacer, que era salto base.
Pues entonces imagínate, terminar una conferencia y tal, ir a cenar y luego ir al hotel y íbamos de ciudad en ciudad haciendo un pequeño recorrido donde me lo explicaba todas las noches y me iba hablando del salto base. Yo había visto ya saltar gente en Yosemite y sabía que era algo que quería hacer. También había hecho para un programa del Filo Imposible una película donde saltábamos en parapente y plaza de la cima del Naranjo de Bulnes. Entonces yo sabía que iba a volar algún día, tarde o temprano, pero no sabía cuándo. Y cuando vino Leo entendí que era el momento. Me enseñó todos los trucos, cómo introducirme en el mundo del paracaidismo, lo que tenía que hacer, lo que no, y eso fue lo que hizo que pudiera empezar a hacer salto base. Y en aquel momento era apenas un deporte que estaba empezando, ¿no?, a popularizarse, y me imagino que en España totalmente. Sí, en España se habían hecho 2 o 3 saltos nada más y de repente me encontré con todo un terreno de juego divertidísimo para explorar y para poder saltar de todos lados, vamos. Me encontré que el Peñón de Ifán no se había saltado, el Naranjo de Bulnes, Riglos, todas las paredes del Pirineo, un montón de sitios únicos donde se podía saltar y sobre todo para mí, por encima de todas las cosas, combinar el escalar con saltar. Con lo cual, el viejo sueño, ¿no? Subir escalando una montaña y luego bajar volando y estar en 5 minutos abajo a pie de vía, ¿no? Y aquí lo dejamos esta semana, dejando con ganas de más para la próxima, ¿no? Si quieres escuchar ya el resto y además echarme una mano con el podcast, entra en rockandjoy.com/estudio. Además de apoyar al podcast, podrás escuchar los programas en cuanto los produzca. rockandjoy.com/estudio. Y poco más. Gracias por estar ahí, esperando cada viernes para conectarte un rato conmigo y con la pasión por la escalada. Muchas gracias también a Tendon y a Climbskin por su apoyo al programa incondicional. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.